Me dices cuando- Señor les bendiga, hermanos y amigos, en este precioso día que el Señor nos da. Estamos bien contentos por esta oportunidad de poder estudiar la palabra de Dios una vez más juntamente con cada uno de ustedes. Esperamos que cada uno pues se encuentre muy bien en sus hogares, tal vez algunos están en otros lugares, que el Señor les bendiga y sean bienvenidos cada uno de ustedes al estudio de la palabra de Dios en este momento. Así que vamos a empezar y vamos a hacer una oración como siempre, pidiéndole a nuestro Señor que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría para poder hablar su palabra en este momento, ya que es la palabra de Dios la que vamos a hablar y vamos a basarnos en la escritura para ver qué es lo que Dios nos quiere dar a conocer a través de ella. Así que oramos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día maravilloso que nos has dado, por la oportunidad que nos das en este momento de poder meditar y estudiar en tu palabra. Bendice, Padre, a cada uno de los que van a ser parte de este estudio en este momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga una vez más. Así que vamos a estar estudiando en este hermoso momento, hermanos, en el tema un buen obrero del Señor. Y vamos a ir al primer libro de Timoteo. Vamos a estar ahí en el capítulo 5. Ahí vamos a estar teniendo la mayoría de las lecturas. Vamos a ver cuáles son los consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Vemos acá, Timoteo es un joven, pero ya está liderando una iglesia, ya es un pastor de una iglesia. ¿Verdad? Hemos visto de que Timoteo pues ya había sido un discípulo del apóstol Pablo, ya había andado en viajes misioneros, ya había sido encomendado a hacer varios viajes también solo con otros compañeros, sin el apóstol Pablo también. Y aquí ya vemos que ya han transcurrido ya varios años desde que Timoteo se convirtió al Señor. Y ahora Timoteo pues ya está en Éfeso desempeñando este hermoso privilegio de lo que es un pastor. Estaba al frente de una iglesia. Pablo, por el otro lado, pues no estaba en Éfeso, estaba en otro lugar cerca de Macedonia y desde ahí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Estas cartas prácticamente son las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo antes de morir, antes de dar su vida por el Evangelio. Pero vemos acá el apóstol Pablo está preocupado porque ve que Timoteo ya está al frente de una obra, está trabajando con los hermanos y aquí en la carta de Timoteo pues el apóstol Pablo le exhorta, le anima que tenga cuidado contra las falsas doctrinas, que tenga cuidado de sí mismo, que sea diligente, que estudie la escritura y que sea persistente en todo lo que ha aprendido. Y aquí llegamos al capítulo 5 del primer libro de Timoteo y vamos a ver que acá el apóstol Pablo le da algunos consejos a Timoteo de cómo tiene que lidiar con ciertos asuntos dentro de la iglesia. Como seres humanos siempre nosotros vamos a estar relacionándonos con otras personas. No solamente con nuestros hermanos de la iglesia, sino también con personas que no han conocido a Cristo Jesús. En todo momento vamos a relacionarnos con personas. ¿Y cuál es el fundamento principal que tenemos ahora de cómo tratar a los demás? Tenemos la cita bíblica ahí en Mateo capítulo 7 verso 12. Nos dice, así que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, también vosotros haced con ellos. Es la regla de oro. Lo que queremos que nos hagan, también nosotros tenemos que hacer a otras personas. No solamente a los que asisten a la misma congregación donde asistimos nosotros, sino a todas las personas, tanto creyentes como no creyentes, tenemos que hacer el bien a cada uno de ellos. Recordemos siempre esto, lo que sembramos nosotros vamos a cosechar. Así que nosotros no tenemos que hacer acepción de personas, solamente tratar bien a los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia los vamos a rechazar. No, esa no es la voluntad de Dios. El mandamiento del Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando habla de prójimo, estamos hablando en general, la humanidad en general. Tenemos que tener ya ese buen deseo hacia nuestro prójimo, independientemente si va a la iglesia o no va a la iglesia. Ahora acá nos vamos a estar refiriendo cuál es
algunos de los comportamientos que nosotros tenemos que tener dentro de la congregación. Cómo tenemos que tratar ciertos problemas, cómo tenemos que tratar a las personas, cómo tenemos que tratar a los mayores, a los ancianos, a las ancianas, a los jovencitos, a las jovencitas y otro tipo de problemas también. También cómo deben tratarse las viudas y también cómo deben tratarse los problemas que surgen dentro de la congregación. ¿Por qué? Problemas siempre van a surgir dentro de las congregaciones. Recordemos esto, la palabra de Dios dice que el trigo va a crecer juntamente con la cizaña. Y en aquel día, cuando venga el tiempo del juicio, pues, ¿quién es el que se va a encargar de sacar la cizaña y poner en el fuego y sacar el trigo y ponerlo en el granero del Señor? Pues va a ser el Señor. Así que nosotros, mientras estamos acá en la tierra, tenemos que juzgar ciertas cosas acorde a la Escritura para que el respaldo de Dios esté y la bendición de Dios permanezca dentro de la obra. Porque si nosotros juzgamos ciertos asuntos personalmente, a nuestra manera, a nuestro propio criterio, vamos a cometer muchos errores dentro de la congregación. Y es algo que ha pasado, que pasa y posiblemente va a seguir pasando en muchas congregaciones. No hay una iglesia perfecta, no hay una congregación perfecta. Todos estamos caminando cada día y le estamos pidiendo a Dios sabiduría para hacer las cosas mejor. Pero también tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar y nos va a guiar hacia toda verdad. Así que la mejor manera de solucionar los problemas que puedan surgir dentro de una congregación es a través de la palabra de Dios, a través de la dirección del Espíritu Santo. Y vamos a estar viendo a través de la Escritura cómo el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo qué es lo que tiene que hacer ante diferentes situaciones que se van a ver dentro de la iglesia. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces, hermanos. Amén. Quiero leer este versículo antes de ir a primera de Timoteo capítulo 5 y empezar con el verso 1. Filipenses capítulo 2, verso 3. Lo dice acá el apóstol Pablo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Un creyente que está madurando en el Evangelio, que está creciendo en Dios, va a ser muy sabio en su manera de tratar a otras personas. Alguien que dice que ama a Dios, pero trata mal a su prójimo, no ama a Dios. Porque el que no ama a su hermano, se constituye mentiroso delante de Dios. ¿Cómo podemos venir y decirle a Dios, Dios, yo te amo, eres lo mejor que tengo, pero a mi hermano no lo puedo ver, soy un mentiroso? Porque si a mi hermano que lo puedo ver no lo amo, entonces ¿cómo yo puedo decirle a Dios, yo te amo, si a él no lo veo? Entonces por eso el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces acá con humildad, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que veamos a las demás personas como a superiores. Amén. No como un jefe, no como alguien que nos va a mandar. No. Vamos a someternos los unos a los otros en el amor de Cristo Jesús. Con sabiduría cada día. Y esto nos va a ayudar a poder relacionarnos de una manera mejor dentro de la congregación y dejarnos ser usados por el Señor. Cuando hay respeto mutuo dentro de los creyentes, cuando dentro de los creyentes se empieza a practicar el verdadero amor del Señor, el verdadero amor que no busca lo suyo, dice la palabra de Dios, sino al contrario, busca siempre el bien de los demás. Imagínense un grupo grande reunido dentro de una congregación donde todas las personas están viendo por el bien de su prójimo. Eso es algo bien especial, algo bien lindo que solamente puede hacerse a través del Espíritu Santo, a través de la guianza de la palabra de Dios. Pero de otra manera no lo podemos hacer, porque vemos que la humanidad que está bajo la ley del pecado siempre busca lo suyo, siempre está en la envidia, siempre está en el orgullo y no quiere ver a su hermano bien. Se alegra cuando su prójimo le está yendo mal y dice, ay pobre, ¿cómo le está yendo? Primero Dios le ayude.
Pero cuando su prójimo ve que está prosperando y está levantándose, ya entra la envidia y empiezan a calumniar, empiezan a criticar y un montón de cosas. Mientras estamos en esta tierra, vamos a estar en este cuerpo corruptible y tenemos que tener cuidado cuáles son nuestras actitudes para con nuestros hermanos dentro de la congregación. Solo porque ya aceptamos a Cristo Jesús y estamos siguiendo a una iglesia y estamos alabando el nombre del Señor, no somos perfectos todavía. Perfectos seremos en aquel día cuando estemos delante de la presencia de Dios. Ahí seremos perfectos, ya no habrá pecado, ya no habrá debilidad en nuestra vida. Pero ahora, mientras estamos acá en la tierra, tenemos que pedirle a Dios que a través de la ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos vencer todas esas debilidades que vienen a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestro pensamiento y aún a nuestro corazón. Y decir, no, la vieja criatura pasó y ahora hay una nueva dentro de mí. ¿Por qué? Porque ahora mi vida está en Cristo Jesús. Cuando vemos de esta manera, hermanos, el cambio que Cristo ha hecho en nuestra vida, nosotros empezamos a amar a nuestro prójimo, le empezamos a desear el bien, la bendición empieza a derramarse sobre nuestras vidas y podemos caminar juntamente en una misma fe, agradando a Dios. De otra manera, no lo vamos a poder hacer. Porque si estamos dentro de la congregación y estamos en competencias el uno por el otro, que porque yo vine todo el año y aquel faltó 3 días, yo ya estoy enojado con mi hermano. No, hermanos, esto no es de esta manera. Aquí estamos para apoyarnos y ayudarnos los unos a los otros para seguir hacia adelante, hermanos. Bueno, vamos a empezar entonces, 1 Timoteo capítulo 5, vamos a empezar con el verso 1 y el verso 2. Acá el apóstol está hablando cómo debe de tratar a las demás personas y empieza con los ancianos. Vamos a ver, leamos el verso 1. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale, como dice, como a padre. Detengámonos ahí. Dice, no reprendas al anciano. Acá está dando un consejo muy importante el apóstol Pablo a Timoteo. Y le está diciendo, ten cuidado cuando vayas a reprender a un anciano. Aquí cuando se refiere a anciano se está refiriendo a la edad de una persona. Las personas que son mayores que nosotros merecen un respeto y merecen una honra. Ahora en la actualidad esa honra y ese respeto se está perdiendo. Los más jóvenes se burlan de los ancianos y eso no es agradable delante de Dios. Porque el orden de Dios es que los más jóvenes tengan respeto y den honra a los más ancianos. O si vamos más profundamente, ¿cómo un hijo puede burlarse de su padre, de su progenitor, de aquel que ha dado todo, de aquel que se ha esforzado y ha trabajado para que crezca, para que salga hacia adelante en la vida? Y ahora el hijo viene y se burla de su padre. Esto no es agradable delante de Dios. Acá le dice el apóstol a Timoteo, ten cuidado, ten cuidado. Yo sé que tú eres un joven, tienes buen testimonio, estás buscando de Dios. Y todo el mundo te aprecia y te tiene en alto. Pero ten cuidado de ti mismo, le dice también el apóstol Pablo a Timoteo en otras citas. Ten cuidado de ti mismo. No se te vaya a olvidar que los ancianos también merecen respeto y merecen honra. ¿Por qué? Porque son personas que ya son mayores que nosotros. Ahora en la actualidad, hermanos, eso se está perdiendo. Los que somos menores, hermanos, tenemos que respetar a los mayores, hermanos. Honrarlos, hermanos, y respetarlos, hermanos. Tratarlos con educación y ayudarles en lo que nosotros podamos hacerlo, hermanos. Amén. Si nosotros no hacemos eso, hermanos, estamos fallando, hermano. Así que las personas se merecen un respeto y una honra máximo a aquellos que ya son mayores que nosotros. Mire cómo dice acá el apóstol. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Amén. ¿Qué buen hijo le va a desear el mal a un padre? Nadie, al contrario. El buen hijo se va a esforzar en su vida para poder ayudar a su padre, para poder estar con ellos en las buenas y en las malas. Y si es posible, dar todo lo que pueda por ver siempre el bien de su padre. Así le dice Pablo a Timoteo. Míralo como que si fuera tu padre. Cualquier necesidad, cualquier situación que esté pasando el anciano, si tú puedes ayudarle, ayúdale como que si fuera tu padre. Esa es la situación, hermanos, que muchas veces se pierde dentro de la congregación.
Ah, es que mire el anciano cómo anda, anda así, anda allá, no se pone firme en las cosas de Dios. Bueno, ese es otro asunto que él va a entregar cuenta delante de Dios. Pero porque él no se afirme o es nuevo en el Evangelio y está cometiendo errores, eso no le da la libertad a ningún joven, a ninguna persona menor de este anciano de tratarle mal, sino al contrario, como que si fuera padre. Si comete un error dentro de la congregación, si está yendo tal vez por un camino equivocado el anciano, ¿verdad? Le dice a Timoteo, tú que eres joven, ve, repréndele, pero como que si fuera tu padre, con amor, con prudencia, con sabiduría. No va a llegar el más joven y le va a decir al anciano, usted va para el infierno, ¿para qué viene a la iglesia? Usted es un caso perdido. Imagínense, llegar a ese extremo no es posible. Y el apóstol está aquí aconsejando a Timoteo, ten cuidado, ten cuidado. Entonces, sigamos acá. Y dice, y a los más jóvenes como a hermanos también. Pablo le dice, bueno, tienes que respetar a aquellos que son adultos, pero también a los otros jóvenes tienes que quererlos como que si fueran tus hermanos. Con respeto, con prudencia, con educación, con sabiduría. Solo porque sean de la misma edad no tienen que faltarse el respeto ni faltarse la confianza. De ninguna manera. No importa la edad que tenga, si ya tiene 20, tiene 30, 40, 50 o 60 años y usted tiene más hermanos que tienen la misma edad de usted y tal vez eso le hace tener un poquito más de confianza, hay que tener siempre sabiduría cómo se van a tratar a las demás personas. Solamente porque sean de la misma edad no quiere decir que me voy a burlar de ellos, me voy a aprovechar de ellos, me voy a reír de ellos. No, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros, hermano, dentro de la congregación, a andar de una manera que a Dios le va a agradar, amándonos los unos a los otros. Como decía aquí Pablo en el libro de los Filipenses. Dice, antes dice, con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Amén. Qué bonito es llegar a la congregación y ver a los hermanos y, wow, el hermano, cómo lo admiro, cómo se esfuerza, cómo está aquí en la casa de Dios. Ver al joven de nuestra misma edad y decir, a pesar de que tiene poco tiempo en el Evangelio, se está sacrificando, pero él va a tener una recompensa bien grande en el Señor. Ya, cómo, ver a la hermana, cómo está en la iglesia, a pesar, ¿verdad?, de los sacrificios que hace, tiene familia, trabaja, atiende su hogar y están dentro de la congregación. Qué bonito es llegar a la iglesia, ver a los hermanos y verlos con estas expectativas, decirle qué bendición que están acá en la casa del Señor. Tal vez no ha sido fácil venir acá, pero están acá y ahora gocémonos alabando y glorificando el nombre del Señor. Esa es la actitud, hermanos, la cual acá el apóstol Pablo nos está dando a conocer a nosotros que tenemos que llevar cuando nosotros estemos en la congregación, hermanos. Amén. No faltándonos el respeto, no diciéndose apodos el uno al otro, no insultándose, hermano, no calumniándose, hermano. Esto no es agradable delante de Dios, hermano. Tenemos que ser prudentes, tenemos que madurar en el Señor. Máximo, si tenemos algún puesto de algún liderazgo, tenemos que tener cuidado, hermanos. Amén. De la misma manera que vamos a escuchar al niño, hermanos, con respeto y solicitud. De la misma manera tenemos que escuchar al que es anciano con respeto y solicitud, porque todos se merecen ese respeto y esa confianza, no importa la edad que tengan. Eso nos va a ayudar dentro de la congregación a vivir más como hermanos, a poder disfrutar más ahora de la bendición que Dios ha dado en nuestra vida. Muchas personas dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Yo solamente con Dios. Bueno, usted está cumpliendo solamente la mitad de los mandamientos. Solamente quiere estar con Dios. Pero la otra mitad, donde dice que tiene que amar a su prójimo, no la quiere. ¿Por qué? Porque hay problemas. A nadie le es fácil tratar con otras personas. Es muy difícil. Pero ¿sabe algo? Con la ayuda del Espíritu Santo y el amor de Dios que ahora está en nuestro corazón, porque hemos recibido a Cristo, ese amor nos ayuda a amar a nuestros hermanos a pesar de que cometan errores. ¿Sabe por qué? Porque también nosotros cometemos errores. No podemos juzgar a otras personas porque puede hacer que nosotros también estemos de la misma manera o estemos un poco peor que ellas.
Entonces, tenemos que ser siempre humildes, hermanos, y pedirle al Señor por todos para que nos ayude a seguir hacia adelante. Entonces, a los ancianos, a los jóvenes, ahora ve acá en el verso 2, sigue diciendo acá el apóstol, y a las ancianas como a madres también. Ya vimos del lado de los varones, ahora vemos del lado de las mujeres. A las ancianas como madres también. ¿Qué es lo que pasa ahora en la actualidad, hermanos? Les voy a decir esto. ¿Qué es lo que pasa? Los niños llegan a la iglesia y no saludan. No se les está enseñando a saludar a los mayores, hermanos. Ese es un principio que se ha perdido, hermanos. Es algo en lo cual tenemos que trabajar porque es saludable dentro de la congregación. El padre le enseña al niño a saludar a los mayores y a respetarles. Amén. Eso le va a ayudar al niño a crecer y a ir creciendo y respetando a su prójimo, hermanos. Amén. Es un bien que se le hacen a la niñez, porque cuando a la niñez no se le enseña a respetar a los mayores, a saludar a los mayores, ¿sabe qué es lo que pasa? Estos niños crecen dentro de la congregación, llegan a ser adolescentes, llegan a ser jóvenes, llegan hasta casarse. ¿Y qué es lo que pasa? No tienen ninguna relación, hermanos, con fraternal con ninguno de los hermanos ancianos, porque siempre ha habido una barrera. ¿Y cuál es esa barrera? La falta de respeto, hermanos. Es algo que se tiene que practicar, hermanos. Amén. Qué lindo cuando el padre le dice a los hijos, salúdelo, salude, salude. Y ahí andan los niños saludando, dando la mano. Dios le bendiga, ¿qué tal, cómo está? Esos niños van a crecer teniendo un respeto y una honra a los mayores. Amén. Pero bueno, aquí estamos para aprender, todos estamos aprendiendo cada día. Estamos viendo lo que la Escritura nos está diciendo, cómo tenemos que tener un mejor comportamiento dentro de la iglesia. Porque a la iglesia no vamos solamente a sentarnos, cantar, escuchar la predicación y para la casa. No, también vamos a poner en práctica lo que ahora nosotros ya hemos recibido de Dios. ¿Y con quién lo ponemos en práctica? Con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Si no podemos poner en práctica lo que estamos aprendiendo a través de la Escritura con nuestros hermanos dentro de la congregación, le voy a decir algo, con los que no conocen a Dios, lo vamos a tratar peor, peor. Por eso que muchos no quieren ir a la iglesia, porque dicen, no, hacer como el hermano fulano, no, mejor estoy bien en la casa, dicen. Miren, un mal testimonio, hermanos, amén. Pero cuando amamos de corazón dentro de la congregación, hermanos, ¿sabe algo? Cuando tratamos al amigo, a las personas que no conocen a Cristo, las tratamos con amor y respeto también, porque sabemos que Cristo no murió solo por los que estamos en la iglesia, sino que Cristo murió por todo el mundo, dice la palabra de Dios. Y todo el que venga a Él, dice que el Señor le recibe, hermanos. Amén. Dice, tratará a las ancianas, dice, como a madres también, ¿verdad? Tener ese respeto, tenerles esa honra a ellas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas ya pasaron, ya criaron sus familias, están en la congregación, están buscando de Dios y también se merecen ese respeto. Y dice también acá, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Ahora aquí viene otro punto muy importante también. A las jovencitas hay que cuidarlas, verlas como que si fueran nuestras hermanas. A nosotros los jóvenes, ¿cómo tenemos que ver a las jóvenes de la iglesia? Con pureza, dice acá la palabra de Dios. No con malos sentimientos, no buscando intereses propios, no. Los jóvenes tienen que ver a las señoritas de la iglesia como que si fueran sus propias hermanas. ¿Qué hermano le desea el mal a su hermana? Ningún hermano, ningún hermano. Ahora, si un joven está viendo a alguna señorita dentro de la iglesia y está deseando cosas en su corazón que van en contra de la voluntad de Dios, ya está fuera de la voluntad de Dios y esto no le agrada a Dios. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros para seguir hacia adelante, para que no solamente los niños, sino también los jóvenes, las jovencitas también puedan seguir hacia adelante en el camino del Señor. Muchas jovencitas estuvieron en una congregación. Ahora no quieren ir a la iglesia más. ¿Por qué? Porque en la iglesia habían jóvenes que no eran convertidos y que solamente
las engañaron, solamente les mintieron y las señoritas se sintieron como que, wow, esos muchachos no eran buenos cristianos y me mintieron y, ¿verdad? Y me hicieron hacer esto y ya no quieren regresar a la congregación. Si usted es un joven cristiano, ve a las demás señoritas como que si fueran sus propias hermanas en el Señor. Cuídelas, ayúdelas a seguir hacia adelante. Amén. Eso es lo que el apóstol está diciendo acá. A los ancianos, a los jóvenes de nuestra misma edad, a las ancianas, hay que tener respeto, hay que tener esa honra también. Y dentro de la congregación, enseñarle también a los más pequeños, a los niños, a que se saluden a los mayores para que ellos vayan aprendiendo esos buenos principios desde temprana edad. Y a las jovencitas verlas como que si fueran nuestras propias hermanas, para que juntos podamos alabar y glorificar el nombre del Señor. Haciendo esto nos va a ayudar a caminar con pureza en nuestro corazón. Joven, Dios te va a recompensar muchísimo cuando caminas por este camino de la pureza. Dios te va a recompensar. Dios va a dar los deseos de tu corazón, como dice la Escritura. Amén. Bueno, ahora vamos a ir al versículo 3. Vamos a ir viendo qué más le está diciendo acá el apóstol Pablo a Timoteo de cosas que tiene que tener en cuenta. Ahora acá el apóstol se va a referir a las viudas. ¿Qué es una viuda? Una viuda es una mujer que ya perdió a su esposo y que por ende, por lo tanto, pues queda sola. ¿Amén? Ahora, hay dos clases de viudas. Hay una viuda que queda viuda joven, porque tal vez por alguna enfermedad o un accidente, pues su esposo murió y esta mujer, pues a temprana edad, pues quizás 20, 30, más que todo 30, 40 años, pues queda viuda porque su esposo, por una u otra situación, pues ya partió de esta tierra. Y está la otra viuda que por vejez, pues su compañero, pues ya partió también y ella queda sola. Acá vamos a estar viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el apóstol está aquí recomendando a Timoteo acerca de estas dos viudas que quedan? Amén. Porque el apóstol Pablo acá le va a hacer referencia a Timoteo. ¿Cuál es el papel de la iglesia para con los que son necesitados dentro de la congregación? En este capítulo completo podemos ver acerca de esto, cómo Pablo habla acerca de las viudas. Vamos a estar viendo acá. Porque no era solamente porque quedó viuda, hay que ayudarle. No, 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 no. Había que examinar el asunto primero. Eso es lo que nos dice acá en este capítulo. Vamos a ver. Dice, en primer lugar, veamos el verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Verdad? Porque puede ser que haya una mujer que sea viuda y en la congregación está, ¿verdad? Aparentando que es viuda, pero cuando sale de la iglesia, puede ser que tenga un amante, puede ser que tenga un novio, pero cuando llega a la iglesia dice, no, yo soy viuda, estoy sola, ayúdenme. Entonces aquí el apóstol ya le empieza a decir, tienes que examinar. Dice aquí entonces en el verso 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Amén. Porque el apóstol Pablo acá está en contra de que se ayuden a aquellos, en primer lugar, que tienen, aquellos que pueden solventar su propia necesidad. Y en segundo lugar, a aquellos que son lobos vestidos de ovejas. Acá el apóstol Pablo está bien en contra de eso. Amén. La iglesia está para apoyar y ayudar al necesitado. Amén. Pero aquellos que aparentan, ¿verdad?, ser algo y no lo son, y quieren llegar a engañar dentro de la congregación, el apóstol Pablo dice acá, aquí hay que detenerse, hay que examinar bien si en verdad lo son aquí esta viuda. Sigamos el verso 4, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Aquí ya da más especificaciones el apóstol. Y dice, si la viuda pues perdió a su esposo, tal vez por vejez, pero esta viuda tiene hijos y tiene nietos y tal vez tiene hasta bisnietos. ¿Cuál es el consejo que da aquí el apóstol? Dice, bueno, que su familia aprenda a tener cuidado de esta viuda. Es lo más recomendable.
Ahora, dice acá, si la viuda, pues, por XX motivo, tal vez tuvo hijos, pero los hijos ya murieron, no se casaron, no dejaron nietos, nada, y la viuda queda sola, a la intemperie, nadie por ella. Entonces dice Pablo acá, aquí hay que fijar los ojos en estas viudas. Pero también más adelante va a seguir diciendo, no solamente porque se haya quedado sola y no tenga nadie por ella, ya van a correr rápidamente a ayudarle. No, tienen que tener cuidado. Pablo se va a referir acá a las viudas que quedan sin nadie y sin ninguna ayuda, pero son viudas que son rectas delante de Dios, que están buscando a Dios, que se están consagrando, que están en la congregación, que están orando, que están poniendo peticiones delante de Dios, que están siendo un buen ejemplo dentro de la congregación. Dice, ellas son dignas que se le ayuden, ¿verdad? Como dice que hay que honrar a las viudas, como dice aquí en el verso 3, las viudas que en verdad se lo merecen, hermanos. Amén. Que volvemos a lo mismo, de que sirve una mujer que, ¿verdad? ¿De qué va a servir? A una mujer que sea viuda, que en la iglesia diga, sí, soy viuda. Mire, les voy a explicar esto acá para que entendamos acá. Cuando la mujer pierde a su compañero y queda sola, si está dentro de la congregación, dice el apóstol Pablo acá, tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. Si es joven todavía, la viuda puede decir, me voy a volver a casar y voy a atender mi familia y me voy a ocupar en ella para que no vaya a estar ociosa, para que no vaya a venir el enemigo y le ponga tentaciones y vaya a pecar y vaya a corromper el compromiso que ha hecho. Ahora, si la viuda ya es anciana, pues lo más recomendable es que no se vuelva a casar. ¿Por qué? Porque ya no puede formar una familia. Mejor que se dedique al servicio dentro de la obra del Señor. Ahora, ¿cuál era el problema acá? Si tal vez la viuda era de 30 o 40 años, ¿verdad? Y perdía, ¿verdad? Acaba de perder a su esposo, pero todavía miraba, ¿verdad? Ella de que podía levantar una familia todavía, ¿verdad? Estaba en toda la libertad para levantar una familia, pero al enviudar ella tenía que tomar un compromiso, ¿verdad? Decir, me voy a volver a casar para poder formar una familia. Pero si esta viuda joven decía, bueno, voy a ir a la iglesia y voy a decir de que me voy a quedar viuda para que me ayuden. Pero al salir de la iglesia, pues yo voy a tener siempre mis novios, yo voy a tener siempre, ¿verdad?, mis amantes, y como nadie se va a dar cuenta, pues por un lado estoy satisfaciendo los deseos de la carne y por otro lado, pues voy a estar recibiendo beneficio dentro de la iglesia. Entonces Pablo acá está diciendo, una mujer que hace esto, ¿verdad?, no va acorde a la voluntad de Dios. Ya vamos a llegar al versículo donde va a decir Pablo más claramente acerca de alguien que pueda practicar estas cosas, que no es agradable delante de Dios, ¿verdad? Bueno, estamos en el verso 4, ¿verdad? Dice que la familia aprendan a ser responsables de su familia. Marcos 7 del 10 en adelante, acá el Señor Jesús le dice algo a algunos hombres, le dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán. ¿Qué estaba pasando acá? En Jerusalén, hermanos, los religiosos, hermanos, todo aquello que ellos podían traer para ayudar a sus padres, para llevarles azúcar, café, llevarles ahí pan, llevarles leche, cualquier cosa, decía, yo no voy a ayudar a mis padres porque esto es para Dios, y iban al templo y se lo daban a los líderes religiosos. Jesús acá los reprendió a ellos y le dice, no dejáis hacer más por su padre o por su madre, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas. Jesús estuvo en contra de aquellos hijos que estaban más interesados en llevar al templo sus bienes que en ayudar a sus padres. Jesucristo está diciendo acá, hay que honrar a los padres, hay que bendecir a los padres. Amén.
Pero todos aquellos, hermanos, que no le proveen a los suyos, dice acá la Escritura en el mismo capítulo, que están negando la fe. De nada le va a servir a un creyente llegar a la congregación, diezmar y ofrendar y amén, estoy bendecido, hermano, y sus padres muriendo de hambre, y sus padres cayéndole la casa encima, y sus padres andan hasta sin zapatos porque no tienen para comprar zapatos. ¿Sabe algo? Esta persona que llega a la congregación y hace esto, y sus padres están en esa condición, no es nada delante de Dios. No ha conocido a Cristo Jesús. En aquel día será rechazado por el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque no obró conforme a la justicia, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, aquí ya hemos visto ya 2 puntos que toca el apóstol Pablo acá en 1 Timoteo 5. Primero habla de cómo tiene que comportarse con los ancianos, ¿verdad? Con los más jóvenes, las ancianas, las jovencitas. También le toca acá el punto de las viudas, cómo tiene que tratar este asunto el apóstol, aquí a Timoteo, ¿verdad? Cómo tiene que tratar estos asuntos dentro de la congregación. Y ahora vamos a seguir, hermanos. Vamos a ver qué otros casos acá nos presenta también acá en el capítulo 5 del primer libro de Timoteo. Vamos al verso 17, hermanos. Amén. Acá vamos a ver, hermanos, que dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Esto es un tema bastante delicado y bastante profundo que muchos lo han agarrado de una manera equivocada, lo han tergiversado y por consecuencia se han hecho ricos, ¿verdad? Pero bueno, esto es una condenación que están atrayendo, porque la palabra dice, mayor condenación tiene aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, amén. Pero la escritura acá también nos habla, ¿verdad? De que el que trabaja en la obra del Señor es bueno que también coma de la obra del Señor, amén. Bueno, vamos a ir al verso 17. Dice acá, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, amén. Detengámonos ahí. Está hablando de ancianos. ¿De qué tipo de ancianos se está refiriendo ya acá el apóstol Pablo? Se está refiriendo a los líderes de la iglesia. Aquellos que por su madurez y entrega al Señor, ahora ellos ya están desempeñando un cargo bastante importante dentro de la congregación y están ayudando a la congregación a llenarse de la palabra de Dios, a buscar de Dios, a seguir hacia adelante. ¿Amén? El anciano es prácticamente parecido igual que al pastor también, ¿verdad? Entonces acá dice que tengan de doble honor a los ancianos. Y mayormente dice a los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces acá el apóstol está diciendo que hay que tenerlos en un honor bien alto, aquellos que se esfuerzan por predicar la palabra del Señor y enseñar la palabra de Dios. Porque predicar y enseñar, hermano, no es solamente leer un versículo y voy a ir a hablar una hora de ese versículo. ¿Qué va a ir a hablar el predicador? ¿Qué va a ir a hablar el maestro, hermano? Si no le dedicó tiempo a estudiar, a meditar, a analizar, a orar, a pedirle revelación a Dios de la Escritura, hermanos. Amén. Quizás lo que va a llegar es a contar cuentos, a contar chistes, a entretener a los hermanos, pero lo menos que va a hacer es edificar a la iglesia a través de la escritura, hermano. El que predica y enseña, hermanos, tiene que dedicar tiempo a la lectura, al estudio de la palabra del Señor, hermanos, amén, para que conozca la escritura, hermanos, para que después esta persona vaya y enseñe a otros y sean edificados de la palabra de Dios, hermanos, amén. Entonces estas personas que se dedican a predicar y enseñar, hay que tenerles, hermano, en doble honor, hermano. Hay que tenerles en respeto, hay que tenerles, hermanos, ese honor a ellos. ¿Por qué? Porque se lo merecen, hermanos, se lo merecen. Porque el que predica y enseña la palabra de Dios no es solamente porque se sentó, no sé, media hora, 1 hora, 2, 3 horas, 4 horas, no sé, para preparar el mensaje y llevarlo, hermanos, amén. Sino que además de eso es una persona de que también está viviendo lo que está enseñando y lo que está predicando. Amén. O sea, somos carta leída, dijo el apóstol, hermanos. Cualquier movimiento que haga un predicador o un pastor, hermano, rápido se le va a criticar. Rápido se le va a tildar, se le va a apuntar, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque están los ojos puestos. Que no vaya a fallar. Él predicó de esto, lo otro. Que no lo vaya a hacer, hermano. Mira.
Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿verdad? Entonces acá dice, a los que enseñan y predican hay que tenerle el doble honor. Ahora veamos lo que dice el 18. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Amén. Aquel que se dedica a predicar y enseñar la palabra de Dios al tiempo completo, se merece que la iglesia le apoye. Se merece que la iglesia le ayude en sus necesidades. Acá el apóstol Pablo le está diciendo, mira, que hay otro tipo de necesidad dentro de la congregación. Y es de los que predican y enseñan la palabra de Dios. También ellos necesitan ser apoyados por la iglesia en sus necesidades, hermano. Es lo más justo, hermanos. Porque aquel que se dedica, hermano, a predicar y enseñar la palabra de Dios, hermanos, y renuncia, hermano, a cualquier trabajo terrenal, hermanos, para poder dedicarse al 100%, a tiempo completo, a la obra, para instruir a los hermanos, hermanos. Lo mínimo que puede hacer la congregación es apoyarle y ayudarle en sus necesidades, tal como lo dice acá el apóstol, amén. Ahora, hay que ser bien sabio en estas situaciones, amén. Porque como hablamos hace un momento, muchos se han aprovechado de esto y se han hecho millonarios, se han hecho ricos, hermanos. Amén. O sea, están predicando y enseñando. ¿Por qué? Porque tienen un interés monetario, económico, que los motiva a hacerlos. Amén. Bueno, aquí es otro tema más profundo para desarrollarnos, ¿verdad? ¿Cuál debería ser la mejor organización en este sentido, ¿verdad? Pero no nos vamos a profundizar mucho, vamos a seguir, hermanos. Amén. Pero es digno, hermanos, es digno. Todo aquel que predica y enseña la palabra de Dios, que da un buen testimonio, hermanos, de la fe, hermanos, es necesario apoyarle. Y la iglesia está para eso también, hermanos. Amén. Ahora, el apóstol Pablo sigue dándole más consejos acá, hermanos, a Timoteo. Y ahora dice reprensiones a los ancianos, hermanos. Amén. Leamos el verso 19, hermanos. Nos dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Amén. Aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, tienes que tener cuidado. Cuando alguien venga y te diga, mira, el anciano fulano, el hermano fulano, dijo esto, o anda haciendo esto, o anda haciendo lo otro. Ten cuidado. No te dejes guiar solamente porque una persona te haya llegado a decir algo. Puede ser que esa persona está asimilando, está asumiendo algo que no es. Y está prácticamente diciendo algo que no tiene ninguna veracidad. Y si tú, Timoteo, te dejas guiar por lo que una persona te dijo y vas a ir a reprender al anciano, ten cuidado porque tú puedes estar fallando. Puede ser que el anciano sea una persona justa y recta y el que te vino a decir cosas de él puede ser de que no sea una persona correcta. ¿Ven? En mi caso, hermanos, muchas veces yo he trabajado con jóvenes por muchos años y muchas veces jóvenes me han llamado y mira, me dicen, mira, fulano anda así, 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 así. Y en el momento, hermano, yo siento en mi corazón, yo siento en el espíritu y me dice, este muchacho te está mintiendo. Lo único que quiere es poner en mal al otro joven, porque al otro joven le está yendo bien y a este no le está yendo bien. Y está asimilando cosas y las está haciendo ver como que fueran verdad. Entonces Pablo le dice acá a Timoteo, ten cuidado, porque van a venir gente que quiere quedar bien contigo y te van a traer chismes, chismes, chismes. Y eso no te va a ayudar. Muchos líderes, hermano, en las congregaciones, pastores, ancianos, diáconos, cometen una de errores tan grandes, hermano, porque nomás viene alguien a contarles algo, rápido ya van. Levantan enojo, levantan en ira, hermano, y van y sientan, ponen disciplina, hermano, y mira, hacen tanta cosa. Y el apóstol Pablo dice, esa no es la mejor manera. Mire, claramente lo que dice acá. Contra un anciano, dice, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Amén. Si hay 2 o ya hay 3 testigos, pues bueno, la situación ya es diferente. Porque ya hay 3 personas que están afirmando esto, hermanos. Amén. Moisés allá lo dijo allá en Deuteronomio 19:15, dice,
No se tomará en cuenta un solo testigo, dice, contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. 2 o 3 testigos, no con uno. Si usted es un líder de una congregación, hermano, usted es un anciano o incluso usted es un pastor, tenga mucho cuidado. Cuando alguien llegue a decirle, mira que fulano anda así, que fulana anda así, no se deje guiar. Pídale a Dios que si esto es verdad, van a aparecer más testigos. Y a la luz de más testigos, entonces se le va a poder reprender al anciano. ¿Para qué? Para ayudarle, para que deje de caminar en ese camino incorrecto, si es que va por ahí. Amén. Jesús también lo dijo allá en Mateo 18:16, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Amén. 2 o 3 testigos, 2 o 3 testigos, hermano. Mire lo que le dice acá el apóstol Pablo a Timoteo. No tomes decisiones solo, ni con otra persona. Que hayan 2 o 3 más aparte de ti, para que las decisiones que van a tomar, entonces ya van a ser decisiones sabias. Pero si tú vas a tomar una decisión solamente con otra persona, puede ser que vas a cometer muchos errores. Amén. Entonces hay que tener cuidado en esas áreas, porque los hermanos están llegando a la congregación y hay que amarle, hay que tener cuidado con ellos. El enemigo se va a querer levantar también para hacer caer a muchos dentro de la congregación. Y no podemos nosotros darle oportunidad al diablo para que nosotros vayamos a ser la piedra de tropiezo para ellos. No, hermanos. Amén. Entonces, hermano, la reprensión a un anciano, ¿verdad? ¿Cómo debe ser? Con 2 o 3 testigos, hermanos. Amén. Ahora, algo más acá, hermanos. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo, hermano, que debería ser imparcial, que debería ser neutral, hermanos. Amén. Un método disciplinario. Vámonos ahí, hermanos, al verso 20. Nos dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. A los que persisten en pecar. Amén. Dice, repréndelos delante de todos. Amén. Para que los demás también tengan temor, hermanos. En la Biblia vemos, hermano, la rebelión de Coré en contra de Moisés. Y él fue reprendido, hermano, en frente de toda la congregación, hermanos. Amén. La tierra se abrió, hermano, y los tragaron vivos, hermano. Mira, fue un castigo bien fuerte, pero habían testigos, hermano, de la rebelión de él. También tenemos a Acán, hermano, que él fue a la guerra y tomó el anatema, algo que se les dijo que no tenían que tomar nada, y lo trajeron al campamento, hermanos. Y mire, y es confrontado también con más testigos, hermanos. También tenemos, hermano, Ananías y Zafira, que trajeron una parte de lo que habían vendido y dijeron que eso era todo. Y delante de más testigos, hermanos, amén, cayeron muertos, uno primero y después la mujer, hermanos, amén. Pero delante de más testigos, hermanos. ¿Y qué es lo que trae esto, hermanos, cuando hay reprensión a aquel que hace lo malo? En primer lugar, va a traer confianza a los creyentes fieles de que se hace justicia delante de Dios. Si es músico y está en fornicación, en adulterio, hermanos, se le va a disciplinar, se le va a decir, se va a sentar un tiempo, porque eso es un pecado delante de Dios. Y eso va a traer confianza a los demás hermanos de que se hace justicia dentro de la congregación. Y sabe que no solamente para los hermanos de la congregación, sino también para los que no asisten a la iglesia, ellos van a tener respeto a la congregación también, porque es una congregación que pone, hermano, justicia, hermanos. Amén. Es bien delicado este asunto, hermanos. Amén. Miren, la obra del Señor no es la obra de nosotros los seres humanos. De que vamos a decir, ay, pobrecito, me cae bien, es mi amigo, es mi familiar, que siga ahí. No, esto es la obra de Dios.
Y tenemos que juzgar y actuar conforme a la Escritura. Lo que es pecado hay que llamarle pecado y con amor y sabiduría explicarle a las personas si se haya faltando en algún punto de esto, decirle, no puedes seguir en esto. Tenemos que sentarte por un tiempo porque esto va a traer temor a la congregación. ¿Qué pasó cuando Ananías y Zafira cayeron muertos, hermano? Dice que vino temor a toda la iglesia, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque se hizo justicia, hermano. Esto es lo que trae justicia también y temor a la congregación. Que a lo bueno se le llama bueno y a lo malo se le va a llamar malo, hermanos. Amén. Me acuerdo yo desde muy jovencito, ¿verdad? A veces en las reuniones en la iglesia, en frente de todos, a mí me decía, mire, si no cambia esa actitud, lo vamos a poner en disciplina, ¿verdad? Y todos miraban alrededor y yo, humildemente, ¿verdad? De corazón, yo sí, tienes razón, ¿verdad? Yo necesito cambiar en esta área, así que me voy a esforzar, ¿verdad? Gracias por darme ese, ¿verdad? Ese aviso, ¿verdad? Eso trae temor a la congregación, hermanos, amén. Aún mi propio padre me decía, siga con esas actitudes y no se va a bautizar. O después me decía a veces, ¿verdad? Sígase vistiendo así de esa manera irrespetuosa y se le van a quitar los privilegios de la iglesia. Mire, eso traía a mí, hermanos, más respeto a las cosas de Dios, porque sabía que esto no es un juego, hermanos. Amén. Y mire, todo esto ayuda, hermanos, para que temor haya dentro de la congregación. Pero si el hermano está en adulterio y tiene otra mujer aparte de la de que él tiene, pero es que es buen diezmador, hermano, mire que regaló 3 instrumentos a la iglesia este mes, hermano, no, que siga predicando, que siga cantando, hermano. ¿Sabe qué? Ya no es la obra de Dios, es la obra del ser humano. Y una obra que va en ese camino, ¿sabe qué? No va para arriba, va para abajo. Esas obras se derrumban, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está ahí cuando no se hace, hermano, conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Amén. Entonces acá el apóstol le dice a Timoteo, tú no tienes que actuar con prejuicios ni parcialidad. Leamos el verso 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice acá Pablo. ¿Estamos en el 21? Y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué le está diciendo acá? Timoteo, tienes que tener cuidado. Tú no vas a hacer acepción de personas acá. Es que él no colabora, casi no viene y como está en pecado, pongámosle disciplina, sentémosle, pongámosle todo el peso de la palabra de Dios. Pero al hermano que viene siempre y que siempre ofrenda, ¿verdad? Trae esto, lo otro, hasta me abraza, viera cómo me quiere. No, a él no, a él hay que dejarle pasar esta porque Dios lo conoce y que él es una buena persona. Pablo le dice, ten cuidado de esas cosas. Te encarezco delante del Señor Jesucristo. Por favor, no vayas a caer en esa situación, le dice Pablo a Timoteo, porque si vas por ahí, tu ministerio se vino abajo. Y el respaldo de Dios se va a ir. ¿Y qué es lo que vas a tener después? No va a ser una congregación, una iglesia del Señor. Va a ser una congregación de hombres. ¿Y qué es lo que pasa cuando la congregación ya se vuelve de hombres, hermano? No hay milagro, no hay derramamiento del Espíritu Santo, no hay bautismo del Espíritu Santo, hermano. Mire, no se ve el poder de Dios porque Dios ya no está. ¿Cómo Dios va a estar, hermano, en un lugar desordenado, hermano? Donde a lo malo se le llama bueno, donde hay parcialidad. No, es que a él sí, pero a ella no. No. Un buen líder de Jesucristo, hermano. Un buen maestro, un buen pastor, un buen anciano, hermano. Antes, hermano, de poner sus sentimientos, sus emociones por delante, va a poner la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así, así que así se hace. No importa si es mi hijo, si es mi papá, si es mi tío, es mi hermano, mi mejor amigo, o es el mejor líder que he tenido. No, cometió un error, se le va a disciplinar por su bien y por el bien de la congregación para que se mantenga bajo el temor de la Escritura, bajo el temor de la palabra de Dios. Amén. Santiago 2, del verso 2 al verso 4, dice acá el apóstol. Pero si llega alguien, dice, a la congregación con anillo de oro y con ropa espléndida,
Y también entra un pobre con vestido andrajoso. Dice, mira, entran dos. Y miras con agrado al que trae la ropa espléndida. Y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar. Y decís al pobre, tú estate ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Qué dice acá el apóstol Santiago, hermano? Al que llegó con anillo de oro y bien vestido, lo sientan en el mejor lugar. Pero al que llegó pobre, le dice, tú te quedas allá atrás. Si quieres te quedas parado o te sientas en el piso. Mira, hermano, esto era lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Ten cuidado de que tú vayas a llegar a esa condición. Como humanos es fácil caer, hermanos, en eso. Es fácil caer, hermano. Mire, no digamos, hermano, ay, yo nunca lo voy a hacer. ¿Sabe qué? Con humildad digámosle al Señor, ayúdame por favor a no caer en eso, a no llegar a hacerlo. Porque fácilmente se puede caer en eso, hermano. Humanamente, carnalmente, hermanos, es bien fácil amar a aquel que nos cae bien y que nos hace bien. Pero aquel que no nos pone mucha atención, hermano. O aquel que nos corrige, hermano. Lo queremos ver muchas veces de lejos, hermano. Y queremos hacer acepción de personas. Pero acá le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tienes que ser imparcial, no parcial. No tienes que irte del lado de ninguno, sino que tú centrado. El que está en la voluntad de Dios, hay que apoyarlo, hay que orar, pues que vaya. El que no quiere enderezarse, hay que reprenderle por su bien, para que también él pueda alcanzar esa misericordia y se enderece delante de Dios, hermanos. Amén. Santiago 1:20 nos dice, también acá el apóstol dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En cualquier líder de congregación, en cualquier anciano, cualquier pastor, cualquier persona que tenga un liderazgo dentro de una congregación, si hace las cosas con ira y con enojo en contra de su hermano, la justicia de Dios no va a estar en él. Y nunca va a poder hacer nada bueno porque todo lo está haciendo por enojo, hermanos. Amén. No es posible que hayan líderes, hermano, que están deseando que otros líderes cometan un error para ir y pegarles con un palo, hermano, y ponerles disciplina por 15, 20 años. Hay enojo en el corazón, hermanos. Amén. Pablo le dice a Timoteo, no llegues a ser uno de esos, porque entonces no serás un buen ministro de Jesucristo. Mire, hermano, acá el apóstol Pablo va bien directo, hermanos. Amén. Por eso, mire, hermano, ir a la iglesia no es solamente de ir a la iglesia, acá, todo el mundo para la casa, no. O si usted está anhelando un liderazgo, ya tiene un liderazgo dentro de la congregación, o es pastor, o un líder, o es un anciano, las cosas aquí son delicadas, hermanos. Amén. Tenemos que actuar con madurez, sabiduría y acorde a la escritura, para que no vayamos a cometer errores, sino que todo lo que se haga vaya a ser de edificación para los hermanos. Amén. Y la última cita bíblica, Primera de Corintios capítulo 6, verso 2, nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Esto será en el reino milenial. ¿Amén? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, dice ahora en signo de interrogación, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? La palabra de Dios nos dice, hermano, que tenemos que juzgar. Pablo acá estaba juzgando muchas cosas, hermano. Igual como lo hizo con otras iglesias, como por ejemplo con los corintios, hermano. Él tuvo que interceder, hermano, y mire, y juzgar muchos casos tan terribles, tanto que dijo Pablo, ni en el mundo se escuchan cosas como las que ustedes están haciendo dentro de la congregación. Pablo, me imagino que entraba un enojo, hermano, de ver la injusticia que entraba en las congregaciones. Y él venía y reprendía y trataba todos esos casos, hermano. Acá no dice que estaba pasando en Éfeso, pero le está advirtiendo a Timoteo que tenga cuidado de que no vaya a llegar a ese punto, hermano. ¿Ven? Y bendito sea Dios, ahora nosotros en el presente tenemos la escritura y a través de la escritura podemos ver qué consejo nos da ella para tratar los casos que se ven dentro de la congregación, hermanos. Amén. O sea, tenemos la iluminación, tenemos la revelación de la escritura, hermanos. Amén. Antes de tomar cualquier decisión, hermano, oremos y leamos la palabra del Señor. No nos dejemos guiar por emociones, hermanos.
O es que a mí me dijo esto alguien. No, no, tengamos cuidado, hermanos, porque podemos fracasar en esas áreas. Y mire, y el problema es que no solamente nosotros nos vamos a meter en problemas con Dios, sino que también, hermano, vamos a hacer caer a nuestros hermanos. ¿Y qué dice la palabra? Hay de aquel que quisiera caer a uno de mis pequeñitos. Mejor fuera que se amarrara una piedra de molino al cuello y se fuera a tirar allá a lo más profundo de la mar, hermanos. Amén. Es delicado, hermanos. Y solamente el verdadero amor a la obra, el verdadero amor a Dios, hermanos, y un deseo genuino, hermanos, de vivir y actuar cada día conforme a la Escritura, hermanos, nos van a ayudar para poder hacer las cosas correctas delante de Dios. Amén. Así que sigamos hacia adelante, hermanos. Amémonos los unos a los otros. Y nosotros los más grandecitos, pues enseñémosle a los más pequeños cómo tratar a su prójimo en la congregación, cómo tratar a los jóvenes, cómo tratar a los más adultos. Porque si nosotros los jóvenes tratamos mal a los ancianos, ¿qué es lo que podemos esperar de los niños? ¿Cómo los van a tratar a ellos? Una patada va a llegar y le van a dar al anciano. Imagínense. ¿Estamos llegando a eso? Sí, estamos llegando a eso. ¿Y es la voluntad de Dios eso? No es la voluntad de Dios eso, hermano. La voluntad de Dios es que nos queramos, que nos amemos, que nos respetemos. Y los más grandes enseñan a los más pequeños todas estas buenas conductas que nos van a ayudar dentro de la congregación a tratarnos como verdaderos hermanos. Que cuando nos saludemos, nos demos la mano o nos demos un abrazo, sea de corazón, sea genuino, sea en pureza. Y esto va a glorificar el nombre del Señor en la congregación, en nuestra vida. Y cuando los impíos, los pecadores, los que no conocen a Dios vengan a la congregación, ellos van a anhelar también eso, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la enseñanza, hermanos. Y sigamos hacia adelante. Cristo viene pronto y viene por una iglesia que esté esperándole. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hasta aquí, bueno, como siempre hacemos, ¿verdad? Damos un tiempo si usted quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Y si también tiene alguna petición por la cual, pues, quiere que oremos, pues, vamos a estar orando al final. Amén. En este año, hermanos, pues han pasado muchas situaciones, ¿verdad? Bastante difíciles y lamentables, amén. Por un lado. Por otro lado, también, hermanos, bendigo el nombre del Señor porque hemos visto muchos milagros, hermanos, amén. Cosas maravillosas que Dios ha hecho en muchas vidas, en la vida de los hermanos. Y vemos de que Dios no ha cambiado. Si nosotros le clamamos y le pedimos, Él responde, hermanos, amén. Y el tiempo que Dios nos permita estar acá en la tierra, de algo podemos estar seguros. ¿Y qué es eso? De que Él va a estar con nosotros y va a tener cuidado de nuestra vida. Esa es nuestra confianza. Amén. Y nos da seguridad y paz cada día para seguir viviendo y seguir luchando, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si no hay ningún comentario, no hay ninguna pregunta, pues vamos a orar por las peticiones, ¿verdad?, de cada uno de ustedes. Independientemente de la necesidad que usted esté pasando, puede ser que tenga necesidad de un trabajo, puede ser que se sienta solo, se sienta sola, puede ser que está pasando diferentes situaciones en su corazón, en su mente, ¿verdad? Cristo es la solución. Cristo tiene poder. Cristo ya venció todas las cosas y Él nos da a nosotros también esa victoria para que podamos vencer en Él. Amén. Gloria a Dios. Voy a hacer la primera oración si alguien quiere aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor en este momento. Y después pues vamos a estar orando por las peticiones y así vamos a quedar despedidos. Amén. Así que repite esta oración conmigo si usted quiere entregarse al Señor o quiere reconciliarse si han dado apartado de Él. Y después oramos por la petición. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora me acerco delante de ti. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, por favor, y ayúdame a levantarme. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pido en este momento. Ayúdame a congregarme, a leer tu palabra, a orar cada día, Padre, y no mirar para atrás. Lléname con tu Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo, para que pueda tener ese poder de lo alto en mi vida,
para poder vencer toda situación que pueda presentarse. En el nombre de Jesús, amén. Padre, ahora te pido, mi Dios, por cada uno de mis hermanos, cada uno de los amigos, Padre, cada una de las familias, Padre mío, que se han unido en esta hora, Padre, al estudio de tu palabra. Tú conoces, mi Dios, la necesidad que hay en cada corazón, Padre mío. Algunos es de una manera, otros es de otra manera. Tú lo conoces, Padre. Tu palabra dice que antes que nosotros pidamos a ti, tú ya sabes, Señor, las necesidades y que tú provees, Padre mío. Pero también tú quieres que nosotros vengamos en fe, porque tu palabra dice que todo aquel que se acerca delante de ti es necesario que crea de que tú eres real y que tú eres galardonador de los que te buscan, Padre mío. Padre mío, bendíceles, provéeles, Señor, dale lo que necesiten, las peticiones de su corazón, Padre, pero sobre todo que sigamos todo hacia adelante buscando y glorificando tu santo nombre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hemos orado en esta hora. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.